vamos a pasar a la obra, pues de uno de los más queridos escritores que tenemos en el círculo. Lo hemos leído mucho aquí. Y el gran Algernon Blackwood, que bueno, pues el jueves, exactamente ayer, se cumplieron 69 años de su fallecimiento, de aquel gran autor entusiasta del horror y del horror cósmico y todas estas cosas. Eh, ¿Alguien quisiera dar una introducción, una biografía del autor? ¿Alguien se anima? Bueno, si quieren la voy dando yo, si alguien quiere adicionar algo, adelante, bienvenido. Bueno, pues lo hemos leído mucho, es uno de nuestros consentidos, por decirlo de alguna forma. Eh, Desde Reino Unido, periodista, narrador, escritor, novelista. ¿Qué no fue este cuate? Este cuate hizo de todo. Trabajó en un hotel, cuidó una granja, dio clases. Eh, este Yoshi dice que su colección de historias, el que se llama Incredible Adventures del 14, dice que es una de las colecciones weird, hablando de eso, más importantes en este o en cualquier otro siglo. Entonces ya para que Yoshi diga eso sobre Blackwood, bueno, pues ya sabemos que el maestro Lovecraft también lo admiraba mucho en su ensayo del horror sobrenatural en la literatura. Habla mucho de Algernon Blackwood, habla mucho de The Willows, de Ancient Sorceries, del Wendigo, gran cuento, ¿no? Una gran influencia en Lovecraft y en todos ellos, ¿no? El padre de Blackwood trabajaba en una oficina postal, ¿no? Y entonces él también, que Gravinsky, no, igual que de Quincy, se va muy pronto de su casa, huye, anda por ahí porque tenían una tradición muy, muy religiosa, ¿no? Como no, le ha pasado a muchos de nuestros autores, una gran religiosidad que los apabulló y se salieron de eso. Algernon Blackwood, estuvo estudiando mucho a los hindús, se metió mucho a leer la teosofía, magia, cuestiones de ocultismo, Blavatsky, por ejemplo, el canto de Dios de los hindúes, se metió mucho en todo lo oriental, en todo lo extraño. Él se fue por esa onda, ¿no? Eh, y una cosa que habíamos apuntado la vez pasada que hablamos con él, que nos pareció interesante, él fue modelo para pintura de Robert W. Chambers. ¿Se acuerdan el del signo amarillo? Pintaba y Blackwood, jovencito, fue uno de sus muñequines, lo pintó. A mí me encantaría conocer o encontrar la obra en donde lo plasmó, ¿no? Bueno, cuando tenía 31 años, él se introduce a la orden hermética del Golden Dawn, donde sería gran amigo de Arthur Machen, otro de los grandes escritores de horror, ¿no? Y también formó parte, fíjense qué interesante, del Ghost Club. El Ghost Club era una asociación que estudiaba cosas paranormales, investigaba, ¿no? Era vieja, se fundó en 1862, dicen que es la más vieja de su tipo, no lo sé, eso dicen. Y grandes personalidades estuvieron en el Ghost Club, ¿no? Por ejemplo, Dickens, Charles Dickens, Conan Doyle, ya lo dije, Arthur Machen, Arthur Koestler, Yeats, varios generales de Inglaterra, varios párrocos, diáconos. Y entonces, ahí, en ese Ghost Club, es donde conoce a una figura que no sabemos quién es. Algernon Blackwood en alguno de sus ensayos dice que sus siglas son MLW, él era un tipo muy misterioso que hizo amistad con Blackwood y a través de él dicen que Blackwood construyó su personaje John Silence. Entonces está extraordinario porque nos damos cuenta que el Ghost Club existió, que hacía research y analizaba casos paranormales y que este personaje existió, era de carne y hueso, y ahí se basó Blackwood para hacer a John Silence, tremendo, ¿no? Bueno, A mí se me hace que este personaje que dices, Neto, era este señor, estaba basado en Aleister Crowley. Nada más quería decir de que Lovecraft lo idolatró un tiempo, pero Blackwood creía que Lovecraft pues no era muy buen escritor. Lo criticó, era un escritor medio mediocre, Lovecraft. Y también al final de su vida, Lovecraft cambió digamos, su admiración por Blackwood, porque pensó de que este güey ya se fue por el lado esotérico y esto no está bien. Es un veterano de dos guerras al menos, y también trabajó para la inteligencia inglesa durante la Segunda Guerra Mundial. Y fue muy condecorado, pero en esa época escondían las condecoraciones por
miedo a que les fueran a hacer algo en su vida privada. Fíjate que eso que apuntas, Santiago, es bien importante, porque como ya lo habíamos comentado en algunos otros círculos, Lovecraft tuvo relaciones tirantes con muchos otros escritores de amor-odio, como pasa por lo general entre los artistas. Fíjense que, por ejemplo, en su ensayo, Lovecraft habla de Blackwood, dice, cito, casi no se le puede llamar cuentos a su obra, sino estudios de impresiones, evanescentes y fragmentos de sueños apenas recordados. En todos ellos el argumento tiene escasa importancia y la atmósfera reina sin límites. Es decir, Blackwood fue un gran constructor de atmósferas que oprimen a sus personajes, ¿no? Dice sobre John Silence, sobre las aventuras de John Silence, dice que Antiguas Brujerías, dice Lovecraft, que es uno de los cuentos más logrados de Blackwood. Y sobre sus defectos, lo que nos estaba comentando ahorita Santiago, dice Lovecraft de los defectos de Blackwood, dice didactismo ético, ocasionales lapsos de fantasía insípida, un sobrenaturalismo benigno y el uso muy liberal de la jerga del ocultismo moderno, vaguedad y verborragia, un intento excesivo por visualizar sensaciones, es decir, como nos decía bien Santiago, había la crítica, había admiración de parte de Lovecraft, pero también había una gran crítica, ¿no? Dice Morgan que mira quién habla cuando hablamos de verborragia, ¿no? Oigan, solo quería comentar que Luis G. Abadí, que nos está viendo, el escritor, que hemos leído cuentos de él aquí, dice, Sí. solo por fastidiar, voy a recordar que H.P. Lovecraft admiraba como poema fantástico The Hashish Eater de Clark Ashton Smith, a pesar del tema expreso. Muy bien, muchas gracias. Saludos, Abadi. Saludos, Abadi. En la obra de Blackwood es también muy extensa. Yo solo quisiera apuntar tal vez los que más me gustan, los que más me parecen importantes. Obviamente está The Willows, ¿no? Donde construye una atmósfera que atrapa y destruye a sus personajes y vemos ahí lo que yo creo que son los comienzos de un horror cósmico, ¿no? Antiguas Brujerías, que también ya leímos en el círculo, sobre un pueblo francés, gatos y brujas, un cuento tremendo, ¿no? Y cómo olvidar el Wendigo, ¿no? Ese viaje al norte de Canadá, la parte ahí de los bosques, donde se encuentra el personaje con esta deidad extraña, ¿no? Tiene otros grandes antologías, por ejemplo, The Empty House and Other Ghost Stories, que es de 1906, The Lost Valley and Other Stories de 1910, y tiene algunos obras teatrales, por ejemplo, tiene Starlight Express de 1915, The Wave de 1916 y The Garden Survival de 1918. Y bueno, la obra de Blackwood, ustedes lo saben, es extensísima, hay mucho donde agarrar. Quiero nada más terminar diciendo que hizo radio y televisión, ¿no? En los 30 se hicieron, la BBC hizo varios capítulos que pueden encontrarlos en YouTube muy padres, donde él está contando sus historias, está contando historias de otros. Hubo Ryan Pictures en el 49, hizo 6 cortos pequeños que se llamaban Una experiencia extraña, donde también está ahí diciendo Blackwood historias de memoria, no las lee ni nada, se las sabe y las está contando, ¿no? Esos pequeños films, que son una joya de verdad, se perdieron durante muchos años, fíjense. Fue el British Film Institute el que los pudo recuperar de una bodega ahí empantanados, ya se estaban echando a perder, y qué bueno, porque gracias a eso podemos ver al genial Algernon Blackwood en vivo y escuchar su voz y ver cómo gesticulaba y todo esto, ¿no? Y bueno, pues vamos a entrar ya de lleno a su obra, a la obra que nos trae aquí, que nos las va a relatar Octavio, ¿verdad? Voy a aventarme una sinopsis propiamente dicha, pequeña. Si quieren abundar en más detalles, pues con todo gusto. Bueno, pues tenemos un relato que nos presenta 3 personajes. El Dr. Silence, investigador, ya introducido por Ernesto. Nos presenta a Barker, su criado. Es un nuevo recluta que le va a ayudar a Silence. Normalmente suele tener por ahí sus ayudantes. Lo acaba de reclutar porque tiene ciertos poderes psíquicos que son muy interesantes para la labor que realiza el Dr. Silence, doctor de lo oculto. Entonces es como su especie de mayordomo, es un sintiente, aunque aún no está plenamente entrenado en sus habilidades psíquicas, que es parte de
del proceso de entrenamiento que nos presentan en este relato, su experiencia con el personaje, con el enfermo que se nos presenta, que se llama Racine Mutch. Es una víctima, por así decirlo, tiene un problema muy peculiar. Entonces empieza el relato con la introducción, o más bien con Racine Mutch presentándose en la casa de John Silence ante Barker, dándole su tarjeta de presentación, bueno, más bien una carta que alguien más le ha extendido a Racine Mutch, en la cual se le ruega al doctor Silence que lo reciba, porque probablemente él lo va a poder ayudar. Aquí nos empiezan a relatar, bueno, Blackwood, cómo Barker no es capaz de explicarle de bien a bien a John Silence las características de este personaje, de Racine Mutch. Es como que muy transparente, por así decirlo. Simplemente parece como que se estuviera perdiendo de vista. Entonces ni siquiera tiene una impresión psíquica de una descripción real de este personaje de Racine Mutch. No tiene una descripción confiable. Pero bueno, entonces por ahí Silence le pide que lo meta al cuartito o a la sala de espera, que esta sala de espera es muy interesante. Es un cuarto cerrado que tiene, sin embargo, unas mirillas con las cuales es posible ver desde el pasillo a la persona que está dentro. Tiene, obviamente, pues un escritorio, o asumimos que es un escritorio donde se sienta Silence, y tiene una silla, que esta silla tiene la particularidad de que está sellada o está fijada al piso, de modo que la persona que está sentada en ella no puede moverse. Este es un recurso que utiliza Silence porque a veces sus pacientes se ponen muy excitables y empiezan a levantarse y la fregada. Entonces, al estar anclados a una silla fija, como que se relajan un poquito más y son capaces de platicar un poquito más o exponer de una forma más adecuada a su problema. Esta habitación también tiene por ahí unos artilugios en los lados, que son una serie de botones que liberan ciertos narcóticos, obvio, o relajantes, que permiten que los pacientes, propiamente dicho, se relajen y sean capaces de exponer sus problemas de una forma más adecuada, o simplemente se calmen si se están sobreexcitando, ¿no? Un artilugio muy interesante que obviamente también está oculto. Entonces, Racine Mutch pasa esta salita y pues Silence se dirige a ella. Aquí empieza a suceder algo extraño, porque cuando Silence se asoma por una de las mirillas, no logra ver al paciente. Entonces es como que, ¿qué está haciendo este güey? O ¿por qué no está ahí, no? Empieza a hacer algo un poco raro cuando Silence empieza a notar una mirada, y de repente, como si pareciera surgido de la nada, se materializa un ojo que está viendo a través de esa mirilla. Entonces es como si este personaje, Racine Mutch, de antemano hubiera sido capaz de detectar estas mirillas ocultas, de detectar a Silence, a John Silence, de percibirlo de un modo psíquico y de verlo, de modo que no funciona esa primera herramienta que utiliza Silence para darse una idea de la personalidad de sus invitados o de sus pacientes. Entonces, pues bueno, al final de cuentas entra, se presentan, bla, 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 lee la carta que, bueno, no lee la carta que han extendido, empiezan a platicar. Racine Mutch le pide al doctor Silence que por favor no utilice los narcóticos, tampoco, los botoncitos que tienen por ahí. Entonces, desde ahí, ya es diferente este paciente hacia los demás. Este paciente puede leer la mente de Silence, del doctor Silence, lo cual es muy extraño. ¿Ok? Y bueno, ahí se nos presenta o se nos habla acerca de pues, lo típico. ¿Cuál es el problema que tiene Racine Mutch? Nos empieza a hablar acerca de su familia, de su historia, de cómo entró en contacto con las situaciones que finalmente le provocaron esta enfermedad del espacio superior, que lo equivale, espacio superior igual a enfermedad, en algún párrafo por ahí. Entonces nos dicen que desde chico Racine Mutch estuvo muy interesado
por la matemática. Él se quedó huérfano, era hijo de una francesa y de un banquero, etcétera, etcétera. Entonces se quedó huérfano con mucho dinero, solitario en su habitación, en su casa, sin necesidad de ir a la escuela. Y lo que él se puso a hacer fue a estudiar por su cuenta hasta que llegó a las matemáticas, en las cuales se dio cuenta de que tenía una habilidad innata, natural, casi sobrenatural, como si solo estuviera recordando cosas que yo hubiera aprendido en algún punto. Entonces, a partir de ahí, empieza a platicar cómo, a través de la meditación o a través del estudio de estas matemáticas, de algún modo logró ascender a una dimensión alterna, a lo que se está conociendo aquí como el espacio superior, la cual es su enfermedad. Un plano de la realidad alterno, donde se puede ver, bueno, pues atisbar la verdadera realidad de todas las cosas. El problema que tiene Silence, que tiene, perdón, Racine Notch, es de que no domina cómo entrar y salir de este estado. O sea, empieza a disvariar tanto, o más bien, empieza a ser tan incontrolable que hay accidentes que lo transportan de golpe a ese estado, pero que no le permiten regresar. Entonces, habla acerca de que es un estado espiritual, una condición espiritual que tiene que ver con el desarrollo interno, anormal, en el sentido de que está más allá del alcance del mundo, en nuestra etapa presente de evolución, como si fuera un estado mítico. Y aquí vemos cómo Argent Blackwood introduce una de estas cosas que no le gustaban a Lovecraft. Es decir, hace uso de los conceptos estos del ocultismo. Son muy crowleyanos, de hecho, estas ideas acerca de la trascendencia del yo, del ver o traspasar el velo de Isis. Y es lo que nos presenta aquí con este personaje, con Racine Notch, haciendo una equivalencia con el estudio de matemáticas, como si fuera una, bueno, ciencia, pseudociencia, si quieren llamarle. Entonces, por ahí introduce conceptos como las especulaciones de Borgia, las teorías de Gauss, de Beltrami, de Lobachevsky, creo. Pero al final de cuentas, creo que son más conceptos por ahí de, pues craulianos, por así decirlo. El problema que tiene, bueno, y obviamente para alcanzar este estado, Racine Notch pues tuvo que hacer muchos experimentos. Por ahí logró conseguir los artilugios que se requerían para sus experimentos, bla, 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 y nos menciona por ahí la concepción del tercer acto, es decir, una figura cuyos límites son cubos. Sin embargo, el problema es de que pues la morfología del pobre Racine Notch no estaba preparada para esta confrontación con este plano de realidad, y lo que pasa es de que pues sus ojos no pueden ver exactamente esto que se le presenta, no lo puede controlar. Es una percepción en 4 dimensiones sobrecogedora que revela una realidad, pues muy, muy extraña, para seguir con lo weird de la noche, y en fin. Y resulta que lo han enviado con John Silence porque de algún modo se supone que John Silence es algo que él conoce. De hecho, él de entrada reconoce que él es el único capaz de ayudar a Racine Notch. Y a lo largo de esta charla, de repente por ahí, antes de llegar a lo del librito rojo, que tiene las observaciones de John Silence en el campo de esta trascendencia espiritual, por ahí hay que recordar que Racine Notch no lo controla. Es decir, a veces en el estado de sueño se le van las cabras, por así decirlo, y empieza a trascender. O hay ciertas influencias externas que también lo pueden colocar en ese estado. Y para muestra, un botón. Al inicio, o el motivo por el cual el Dr. Silence no lo podía ver al inicio, es porque pasó una banda de guerra, una banda callejera, interpretando un tema de Wagner, que resulta que por algún motivo, los temas de este compositor, gran compositor alemán, son los que logran disparar este estado. Por eso estaba así como transparentoso, invisible, ¿no? Y mientras están platicando, resulta que la banda vuelve a pasar, ahora ejecutando el Tannhauser. Entonces, por ahí se pone en pánico Racine Notch diciendo de que, por favor, ayúdame, la fregada, dame alcohol, el alcohol me salvará, así como a mí. Y pues efectivamente, logra con un coñac que por ahí también tenía disimulado entre sus calmantes Silence, un coñac, un brandy, no me acuerdo, logran hacer que Racine Notch no se vaya en esa ocasión.
porque este estado también le permite, bueno, al final de cuentas es una dimensión diferente. Imaginémoslo como un símil del agujero de gusano que te permite viajar, además de dimensiones, recorrer distancias, y esta es otra similitud que tiene con otros cuentos que ya hemos visto esta noche. Entonces, hagan de cuenta que es como lo del closet ese de Narnia, ¿no? Te permite viajar distancias en una forma muy rápida. Entonces, John Silence está a punto de revelarle sus observaciones y le da la clave para su problema. Su enfermedad se cura con concentración. Entonces, saca un librito rojo que tiene sus observaciones con las cuales se supone que Racine Mutch va a ser capaz de controlar su problema. Sin embargo, para su mala fortuna, la banda que estaba ejecutando el Tannhäuser se había tomado solo un pequeño respiro. Entonces empiezan a ejecutar de nuevo la música y empieza Racine Mutch de nuevo a perder el control. Silence trata de agarrarlo de las piernas, de evitar que se vaya, de evitar que se desvanezca en esta dimensión terrible en la cual no sabemos a dónde va a parar si no logra sostenerlo, pero no lo logra hacer. Entonces, pues bueno, se pierde, se desaparece básicamente, o se desvanece en el aire Racine Mutch, y pues sí, sale Silence explicándole ahí a Barker de que pues se ha ido, pero le pide que envíe un telegrama, y es decir, o más bien le pide que envíe las cosas del pobre Racine Mutch a una cierta dirección, a partir de un plazo determinado, confiando que alguna vez los va a recobrar. Y pues bueno, el relato termina básicamente con un telegrama que recibe por ahí Silence, en el cual se le informa, Racine Mutch le informa que efectivamente ha estado de viaje, que se ha logrado materializar en un lugar lejano, no me acuerdo si era India o algo por allá, y que anda buscando el modo de regresar. Entonces, pues básicamente lo que nos comprueban ahí, lo que se nos da a entender es de que este es un portal o una forma de viajar en nuestro mismo plano hacia diferentes ocasiones, y pues el énfasis del cuento, que es la verdadera cara de las cosas, porque nos narra el horror que tiene Racine Mutch cuando es capaz de ver el verdadero rostro de niños, de caballos, de las cosas en general. Entonces, creo que por ahí va, o eso que puedo comentar acerca de este relato. Muchas gracias, Octavio. Si se fijan, es más o menos esa última idea que nos dio Octavio, es la idea que creo yo cruza todos las obras que hemos visto hoy. Esa idea de develar lo que está ahí atrás. Antes de dar la palabra a Ramón, quisiera nada más comentarles sobre este personaje muy interesante, porque este personaje del detective, ya fuera de casos verdaderos o de casos paranormales, fue una figura literaria que se construyó mucho a finales del 19 y principios del 20. O sea, John Silence no fue el primero. Acuérdense que vimos a Carnacki de Hodgson, que le fue muy mal. Acuérdense, es el arquetipo, ¿no? También está Van Helsing, ¿se acuerdan de Stoker? Ya en 1897, Van Helsing era un investigador de cosas ocultas y terribles, ¿no? Por ejemplo, por parte de Sheriff and Le Fanu, en su obra de Glass Darkly, del 72, de 1872, ya tenemos al doctor Martin Hesselius, ¿se acuerdan? Que también era un tipo que estaba viendo todo esto. Sherlock Holmes de Conan Doyle, ¿cómo lo podemos dejar fuera, no? Y fíjense, para acabar nada más esta parte, quisiera decirles que todos esos personajes se cristalizan en varias obras. Una de las que a mí me gusta mucho, yo no sé si la han visto en Netflix, se llama The Alienist. Esa obra, esa serie está basada en la novela de Caleb Carr y está situada en el Nueva York de 1890, o sea, el mismo tiempo de Jack el Destripador, el tiempo de John Silence, el tiempo de Carnacki, más o menos del Dr. Hesselius y Van Helsing. O sea, esa serie es sobre estos tipos alienistas que utilizaban los medios que les daba la ciencia. Ellos creían ferventemente en la ciencia para entrar a la cuestión de lo paranormal, ¿no? Ahorita está en su segunda temporada, se llama The Angel of Darkness, no la he podido ver, pero la primera me gustó mucho. Y fíjense qué interesante, para los que les gusta el tema de esos detectives, esa película del Aliens tiene una gran influencia en una película inglesa de los 70s que se llama Hands of the Reaper. Si no la han visto, véanla. Ahí ven los personajes que salen ahora en el Aliens, están ahí en el cine, creo que es de Hammer, desde los 70s. Entonces, es muy interesante todo esto de los detectives de lo paranormal.
Vamos con Ramón, que nos va a comentar algo. Adelante, Ramón. Gracias. Bueno, pues este es una especie de western metafísico entre neoplatonistas y positivistas. Para mí, el Dr. Silence pues, es el primo esotérico de Sherlock Holmes, pero siempre desde un punto de vista entrecomillado, subrayado y en cursiva racional. Él trata de encontrarle un sistema al caos de lo esotérico. Y bueno, pues digamos que se lo encuentra con algunas salidas medio forzadas, pero se lo encuentra con la flema británica propia del personaje de Arthur Conan Doyle, ¿no? ¿Y a qué me refiero con lo neoplatónico? Bueno, pues esta cuarta dimensión, este lugar extradimensional que este pobre franco-británico descubre un poco por su crianza tan peculiar, rusoniana, alejada de las escuelas y de las malas influencias de los colegios, según dice el cuento, pues es el topos urano, el lugar de las esencias últimas, ¿no? De los platonistas o neoplatónicos. Esa es una interpretación, ¿no? Por supuesto, la parte científica va a decir, no, pues es que sí hay otras dimensiones y demás. Entonces, este cuento es una curiosa hibridación, yo creo que muy afortunada, de temas positivistas, neoplatónicos, y creo que también de, de teorías matemáticas de topología. Ahí mencionan a un matemático húngaro, János Bolyai, o Bolyai, que es interesante porque su principal campo de estudio fue la geometría no euclidiana. Y ya sabemos que Lovecraft tenía parte de su corazoncito con esa geometría y que fue parte de su narrativa hacia el horror cósmico y el espanto de las dimensiones geométricas no expresables fácilmente para la mente humana, ¿no? Entonces, al meter al soltar estos nombres a lo largo de la narración, creo que Val Allwood nos está o le está dando al lector de lo fantástico pues una guía para entender algo de las obsesiones que posteriormente ocuparían la obra de Lovecraft. Y algún cuento de se me fue el nombre de nuestro autor favorito y no favorito. ¿Ligotti? Ligotti, gracias. De Thomas Ligotti. Este cuento no recuerdo cómo se llama, donde un hombre viaja por Italia y encuentra un ritual a una antigua deidad. Ah, sí, en las catacumbas, ¿no? Exacto. Y a la que puedes acceder a través de ciertos altares geométricos que incluso el gato como que se espanta de lo que está viendo y luego hay unos cisnes que parecen responder a cierta geometría, cierto juego de espejos entre esta dimensión y otra, ¿no? Donde yace una deidad indescriptible y destructora. Pero bueno, entonces yo creo que ese tipo de relatos, los de Algernon, abrieron la puerta a muchos escritores y escritoras que han seguido practicando pues, esta rama del horror que podemos llamar la ficción especulativa, si no nos gusta el término weird o no lo entendemos, nos parece que es el cajón de desastre donde todo cabe y eso nos llena de horror cósmico. Bueno, pues yo creo que por ahí va esta nueva o no tan nueva rama de lo fantástico. Y lo único que a mí me causa mucho ruido, por inverosímil y que sí me saltó, es esta banda callejera, esta banda de música que va tocando Tannhäuser, que no es una obra para tocarse como si fuera la Marcha de Zacatecas o el Vuelo del Sopilote. O sea, no es kiosco, no es una obra propia de este tipo de bandas. Es muy raro, pero me quedé pensando, ¿por qué Algernon Blackwood lo mete a Wagner? Y es interesante, creo que es interesante, la propongo como idea. ¿Por qué Wagner y por qué Tannhäuser? Bueno, Richard Wagner, este compositor alemán,
destruye lo que quedaba de la tonalidad clásica y abre la puerta al entrecomillado caos sinfónico del siglo XX. Sin Wagner no podemos entender lo decafónico, no podemos entender la música secuencial no programática o programática no secuencial, como quieran llamarlo, la música experimental del siglo XX. No podemos expresar mucho de las innovaciones musicales incluso de este mismo siglo, ¿no? Como la música electrónica. Wagner es el papá de todos los raros, afortunadamente raros, genialmente raros músicos y compositores y compositoras del siglo XX y del presente. Entonces, Wagner es el principio del caos creador, que rompe con el neoclasicismo y el clasicismo. Y eso, creo que por ahí va algo de por qué Wagner y por qué Tannhäuser, que como Tristán e Isolda, introduce momentos en los que rompe completamente con la tonalidad y el cromatismo clásico. Bueno, yo solo quería agregar que también me recordó un poco, ya si nos volvemos a los 80s, me recordó, por ejemplo, la película de Juegos Diabólicos, y también la de La pesadilla en la calle del infierno, o sea, cuántas historias de horror toman este concepto de, a lo mejor puede ser más allá o lo que sea, pero como que estás en esta parte del limbo, ¿no? Aunque sea otra dimensión. Entonces, eso me gustó mucho. Fíjate que eso que comentan, Román, comentaste cosas muy, muy interesantes. Por ejemplo, esa parte de Wagner, yo también no supe cómo leerla, que también me llamó la atención que haya metido a Wagner. Se me hizo padre porque fíjense que la musicalidad en los relatos es algo que a mí siempre me ha gustado. A mucha gente no le gusta. Dicen que los distrae, dicen que no tiene que ver con los relatos. A mí siempre me gusta la musicalización de los relatos. En este caso lo hizo Blackwood con Wagner. También tocaste el tema del topos uranos y del neoplatonismo. También esa parte es muy interesante del velo que hay ahí, de lo que ya hemos hablado de otros de nuestros escritores. Y fíjense que del artefacto, de las cuestiones científicas de las que habla, por ejemplo, a mí luego me saltó que habla de los tesseractos. ¿Se acuerdan que en un cuento de Borges dedicado a Lovecraft, There Are More Things, habla de los tesseractos, que son esta forma de acceder a las 4 dimensiones, ¿no? Matemáticamente. Y bueno, me doy cuenta de esa gran influencia hacia Barker, por ejemplo, Hellraiser, ¿no? Con el cubo, que es un portal dimensional, y tantas historias que conocemos acerca de umbrales, por ejemplo, la que leímos de Gibson, ¿se acuerdan? De los cuates que viajan al espacio y ahí hay también una puerta, ¿no? Que los lleva a otros lados. Esa idea de los umbrales, ¿no? Vamos al comentario de José. José, adelante, por favor. Sí, gracias. A mí el cuento francamente me dejó mucho que desear, o sea, empezó muy interesante en la cuestión de cómo lo iba armando. O sea, nos prometía un chorro y hasta eso, Blackwood nos manda un personaje ahí secundario del mayordomo con intuición ahí psíquica, medio interesante, que creo que no lo expandió, pero pues bueno, es parte ahí de su mitología, por así decirlo. Pero luego como que una vez que se empieza ahí a explicar todas sus ondas matemáticas, esotéricas y mezclándole ahí varias cosas, como que pierde ahí un poquillo el interés en la historia, y al final nos manda un final así todo, pues todo bien rápido y todo, pues sacado de la manga básicamente, porque al final de cuentas John Silent no es como Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, en cierto momento de la historia, obviamente pues nosotros, lector, pues estamos del punto de vista de algún otro de los personajes, Watson la mayor parte del tiempo, entonces no sabemos que Sherlock Holmes ya sabe quién es el culpable o cuál fue toda la lógica con la que llega algo. Entonces ya llega un punto de la historia que generalmente es ya casi el último, donde ahora sí, Sherlock Holmes, boom, nos avienta todo el rollo de que, sí, fue fulanito por esto, por esto, por esto, y por esto, por esto, por esto. Acá no, acá, John Silence es callado,
Y al final de cuentas nos dice, ah, sí, tu problema es de un libro, nada más necesitas nada más necesitas que yo te lea esto y ya, es suficiente, con eso te vas a curar. O sea, pues, ¿qué es eso? O sea, no, o sea, básicamente, John Silence ya tiene todas las soluciones, y para cuando el tipo llega, o sea, él básicamente, ah, sí, tu problema es por estas cuestiones ahí o sea, ni siquiera se pone a checarlo de que, ok, de la cuarta dimensión y de todo ese tipo de cuestiones y que el tercer acto y que no sé qué. No, John Silence ya sabe todo, entonces, nada más va al librero, agarra un libro, ah, sí, te voy a leer esto y con esto ya te vas a curar. O sea, al tipo le tomó años llegar a eso y fue un accidente lo que lo lleva a tener ese desdoblamiento temporal. Y ahora resulta que con leerle algo de un libro, con eso es suficiente. No, no, está bien mal. Y leyéndolo, me acordé de otros cuentos que tratan más o menos de lo mismo, o sea, bueno, obviamente cuentos posteriores. En específico, uno de L. Ron Hubbard, que no lo recomendaría leerlo, pero pues yo sí lo leí pues, porque nomás, para ver qué tan malo era, y sí es bastante malo, pero él tiene un cuento de sus historias cortas de ciencia ficción que se llama The Dangerous Dimension. En The Dangerous Dimension, el protagonista, que por cierto se llama Henry Much, igual que nuestro afectado de este cuento, básicamente al momento de que este personaje, obviamente le ocurre un accidente, donde cuando empieza a pensar en dimensiones negativas, se teletransporta a los lugares en el que está pensando. Desafortunadamente, esa teletransportación pasa independientemente si lo quiera o no. Entonces ocurren ahí unas situaciones chuscas con este personaje, pero hasta eso, la matemática que explica Hubbard es todavía peor de mumbo jumbo que la que explica Blackwood acá. O sea, básicamente Hubbard no aprendió nada absolutamente. Pero bueno, hay otros cuentos. Está el de Technical Error, creo que se llama, de Arthur C. Clarke, que también se conoce como The Reversed Man, el hombre reversado o al revés, no sé. Y también está otro de Asimov, que se llama Left to Right, que está bien interesante porque es una persona que básicamente crea un aparato que cambia materia en antimateria. Entonces, ahí ocurren ciertas situaciones también. Y en el caso de Technical Error, básicamente una persona se desdobla y se transforma en el reflejo del espejo de sí mismo. Y ahí ocurren unas situaciones científicas que pues obviamente Blackwood no tenía idea de lo que pasaba. Pero sí, o sea, esa cuestión, ese tipo de cuestiones de que, ok, pasa un accidente, entonces ocurre esto. No lo han puesto en historietas, no lo han puesto en películas, no lo han puesto en todas las situaciones, y en ninguna de ellas es nada más de agarrar un libro y decir, ah, sí, ya te curaste. Entonces sí, básicamente ese final básicamente destruye todo el resto de la historia y este es un 6 para mí. Muchas gracias, José. Fíjate que eso que apuntas es interesante y muchas gracias por las recomendaciones. A ver si las buscamos, ojalá pudiéramos leerlas para tener también pues contraste, ¿no? De estas historias como ya hemos leído a Karnak y ya hemos leído a John Silence, creo que esta es la segunda vez, ¿no? Porque leímos Antiguas Brujerías también. Entonces está padre conocer un poco más, tener otras miradas, otras formas en que se escribió ese arquetipo. Luis Abadi nos había comentado algo, pero ya no lo alcancé a ver en el chat. Pero fíjense que en eso tienes razón tanto Luis como José, que apuntan pedantería de John Silence,
que es todavía más que la que tenía Carnacki, ¿no? Hay una parte al final del relato, no sé si se acuerdan, que yo así dije, no, bueno, este cual. Cuando se pone casi a regañarlos, que le dicen, no, bueno, para que entendieran esto tendría que explicarles unas teorías, que no sé qué, y dicen, bájale, 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 pues era John Silence, también pues era el arquetipo del hombre de la época, ¿no? Que es el que sabe todo, el que dice por dónde, el que guía, el que aunque esté mal no lo va a reconocer. Entonces también es interesante ver esa impronta cultural de ese tiempo, ¿no? Que pues ha venido cambiando. Vamos con Rodrigo, adelante Rodrigo, por favor. Bueno, yo le voy a poner 10 a este cuento por una razón muy sencilla. Es un cuento de divulgación científica. Lo que hace Algernon Blackwood es darnos una cátedra de lo que eran las matemáticas de frontera en los años en lo que lo escribió, donde ya se especulaba acerca de la posibilidad de la cuarta dimensión, como lo mencionaba en el primer relato. Toda la matemática que menciona es real, independientemente de que sea capaz de llevar los conceptos matemáticos a una explicación mundana, o de que, no capaz, de que lo haga de manera veraz, de que sí nos esté platicando estos conceptos como realmente son, lo cual es el ideal de la divulgación científica, tomar la información científica y hacer que cualquiera sea capaz de comprenderla. Entonces, a mí me encantó el cuento desde ese punto de vista, porque pues básicamente es a lo que me dedico. Se me hace muy interesante, coincido con Talamantes, el final es muy malo, pero es porque el final no le interesa al escritor, lo que le interesa es hablarte de las matemáticas, hablarte de la cuarta dimensión, cómo sería si un objeto de la cuarta dimensión, bueno, más bien si un objeto de 3 dimensiones pasara a la cuarta dimensión, que de hecho estoy seguro que Blackwood lo que hizo fue, después de leer Planilandia de Edwin Abbott, una novelita que se escribió en el siglo XIX sobre un objeto de 2 dimensiones que pasa a un mundo de 3 dimensiones y le pasa lo mismo que le pasa a Racine Motch. Estoy seguro que Blackwood leyó Planilandia y dijo, voy a hacer mi propia versión, pero de la tercera a la cuarta dimensión. Entonces es como una continuación de Planilandia. A mí me gustó. ¿De Planilandia, Rodrigo? Planilandia, o sea, Flatland en inglés, Planilandia de Edwin Abbott. Ok. Es una sátira, que aparte es una sátira a la sociedad inglesa de la época. Es una maravilla del libro. Entonces, estoy seguro que leyó Planilandia y dijo, voy a hacer mi secuela, pero de tercera a cuarta dimensión. Y de hecho, menciona lo del Tesseracto, porque el Tesseracto es la figura más sencilla de entender cómo funcionaría la cuarta dimensión en un espacio de 3 dimensiones, o sea, en una realidad de 3 dimensiones. Me gustó mucho cómo Blackwood hace esta idea de que cuando pasa a la cuarta dimensión, Motch puede ver todo. Efectivamente, piensen esto, un objeto de una dimensión puede ser visto por todos sus lados al mismo tiempo por un objeto de 2 dimensiones. Nosotros como objetos de 3 dimensiones, un objeto de 2 dimensiones lo vemos al mismo tiempo por todos sus lados. Bueno, un objeto de 4 dimensiones debería ser capaz de vernos a nosotros al mismo tiempo por todos los lados posibles, como hace el tiempo. El tiempo transcurre de manera igual por todos, por arriba, por abajo, por nuestra izquierda, por nuestra derecha, por atrás, por delante, ¿no? Entonces, esta idea Blackwood la maneja muy sencilla, la vuelve muy sencilla, por eso me encantó cómo lo hizo. Es de esos pocos escritores que logran meter estos conceptos matemáticos, meterlos dentro de su narrativa sin que parezca que nos está dando una clase. Es decir, el cuento no es didáctico. El cuento te presenta un misterio y cuando este personaje, que sí efectivamente es mamila, es básicamente un Doctor House, ¿no? Es el típico, en inglés es jerk, la palabra en español sería el típico ojete que se sabe tan listo que pasa por encima de todos pero sin embargo aquí me gustó, no he leído otros cuentos del personaje, pero aquí me gustan las explicaciones matemáticas que le empieza a dar, esto del espacio superior, que sí se puede ver como esta cuestión simbólica neoplatónica, yo lo vi más como pues, simplemente seguramente si hay una cuarta dimensión, habrá seres en esa dimensión y nos estarán viendo de alguna manera, ¿no? No sabemos cómo lo hagan, ¿no? Decía yo, mete muy bien los conceptos científicos, bueno, más bien explica muy bien los conceptos sin caer, insisto, en una cuestión didáctica. Eso solo lo había visto antes en un físico divulgador de la ciencia, que aparte es literato, que se llama Alan Lightman, que todas sus novelas están repletas de conceptos físicos, pero uno no, o sea, si no, el gran problema que tiene Alan Lightman es que si no conoces los conceptos físicos de los que te está hablando, no te vas a dar cuenta que te está hablando de física. Tiene un cuento que se llama Sueños de Einstein, donde
cada cuento es una realidad diferente de cómo se, más bien, cada cuento habla de cómo sería la realidad si se movieran un poquito las variables relativistas. Pero si no conoces estas variables, pues no te das cuenta de qué te está hablando el autor. Entonces, pues Blackwood hace un gran cuento para hablarnos de las matemáticas, insisto, de frontera de la época. El cuento es de 1917. Ya Einstein ya, insisto, ya había metido este concepto del espacio-tiempo. Ya se especulaba acerca de cómo serían las dimensiones superiores, una cuarta, una quinta dimensión, que hasta los años 70 ya la matemática demostraría que es posible que pudieran existir. Entonces, Algernon Blackwood, o sea, hace un cuento de verdadera ciencia ficción en 1917, o sea, no, una maravilla de cuento, por eso le pongo un 10. Insisto, lo bonito de estar en estas reuniones es que le podemos encontrar muchos significados a lo que estamos leyendo, y el bagaje cultural de cada quien nos va a abrir los ojos ante otra información a la que teníamos, ¿no? Entonces, felicidades a quien lo haya propuesto este cuento. La verdad es que voy a tener que leer más de John Silence. Sí, gracias a ti, Rodrigo. Yo propuse los 4 de esta velada. Fíjense que sí tienes razón, Rodrigo. O ahorita todo lo que nos comentó Ramón, lo que nos comentó Mariana, lo que nos comentó José, y ahorita lo que nos comentas tú, claro, nos alimenta un montón. O sea, son vistas que nosotros no tenemos. Por ejemplo, Rodrigo, que es científico, eres biólogo, ¿verdad, Rodrigo? Por ejemplo, o sea, siempre, a mí me gustan mucho tus argumentos porque siempre vienen de esa parte, ves cosas pues que nosotros no vemos porque no tenemos esa formación, algunos, se me hace muy interesante todo eso que comentaste, y me doy cuenta que es parte de este hilo conductor que intenté, ojalá que no fallidamente, que vinculara los 4 obras que leímos, que es el tiempo y el espacio, y por qué no decirlo, tal vez no de manera tan clara, el horror cósmico, ¿no? Pero sí, se ve muy, muy, muy cabrón el tiempo y el espacio. Gracias a lo que tú comentaste, me doy cuenta que Algernon Blackwood investigó bastante su cuestión teórica científica para escribir el cuento. Yo no lo sabía porque no sé de esas cosas, pero ahorita que lo comentaste me doy cuenta que entonces Blackwood hizo un gran trabajo ahí, y pues es parte como también luego lo que hacen los de la ciencia ficción, ¿no? Intentar meter realmente cuestiones de ciencia verdadera en los relatos de literatura. Y fíjate que esta parte que mencionábamos de cómo se ve una realidad, ya sea un elemento, una situación, un tiempo, lo que sea, a través de todos sus lados, su gran multidimensionalidad de lados, es un sueño que ha enloquecido el hombre desde hace mucho. Ya los griegos pensaban que los dioses tenían esa capacidad de ver una cosa en su final, en su principio y en todos sus lados, ¿no? Y es una cosa muy hermosa porque nosotros podemos acercarnos a ella de muchas formas, por la ciencia, como dice Rodrigo, a través de la literatura, como lo hacemos leyendo a Blackwood, a Machen y a Lovecraft y a todos ellos, pero fíjense, también podemos hacerlo a través del arte. Yo les recomiendo realmente que chequen las obras cubistas, por ejemplo, las de Picasso son mis favoritas, también las de Diego Rivera. Las obras cubistas, los cubistas lo que intentaron hacer fue eso, ver una cosa, por ejemplo, no sé, un libro o algo, una silla, y la programaron y la pintaron vista desde todos sus lados. Por eso cuando a veces vemos las pinturas cubistas sin saber bien a qué se refieren, pues decimos eso, ¿qué es? Pues sí, es que te está poniendo una persona o un elemento visto desde todos los lados posibles, ¿no? Y algunas otras corrientes vanguardistas del arte, como los trazonistas, los rayonistas, hicieron también ese ejercicio, pero a través del tiempo. Sus obras son bien extrañas y bien hermosas, porque ves, por ejemplo, una silla igual lo podemos poner, pero cómo se va moviendo a través del tiempo, y ves todo su movimiento a través del tiempo. Entonces son estas formas que tenemos los seres humanos de intentar explicitar, de intentar mostrar algo que es muy difícil mostrar. ¿Cómo mostramos el tiempo? ¿Cómo mostramos el espacio, no? Y ya nada más para terminar, antes de darle la palabra al que sigue, quisiera comentarles que cuando yo trabajé hace muchos años en el Museo Nahuacalli, yo me hacía cargo de la colección prehispánica de Diego Rivera. Entonces había muchas figuras muy extrañas prehispánicas. Había una de ellas que los arqueólogos y los antropólogos siempre estaban diciendo de qué se trataba porque nadie sabía. Era una monita que tenía 2 cabezas. Entonces muchos arqueólogos decían, no, es que son 2 cabezas porque era deforme. No, es lo que vio Moctezuma antes de que llegaran los españoles. Chalala, chalala. Y entonces llegó el famoso Matos Moctezuma
esa vez al museo y nos dijo, no, ¿saben qué? ¿Sabes qué es lo que está representando ahí? Estaban representando el movimiento. Por eso la muñeca tenía 2 cabezas. Era la forma que tuvieron los precolombinos, hermosa, preciosa, imaginativa, de representar en esa época, con las técnicas que tenían, el movimiento. Entonces, el tiempo y el espacio es todo un tema, no es cosa fácil. Y creo que aquí Argen Bradwood lo plantea de una forma tremenda, hermosa. Oye, Vamos. Ernesto, algo que se me olvidó mencionar rápido porque ya me tengo que ir. Yo no sé si Frank Belknap Long también decidió agarrar estas ideas de Blackwood en este cuento para los perros de Tíndalos, porque Claro. básicamente los perros de Tíndalos utilizan las matemáticas para bajar de una dimensión superior a otra, ¿no? Entonces también ahí está ese vaso comunicante. Entonces, la verdad, insisto, es una maravilla. Le daría 11, pero creo que no fue tan bueno, pero con el 10 me voy a conformar. Oye, fíjate que también en Los sueños de la casa de la bruja del maestro Lovecraft también sí, utiliza las Es matemáticas. que, insisto, todos estos escritores de principios del siglo XX eran eruditos en todos esos temas. ¿Por qué? Porque de ahí obtenían ideas para escribir esta literatura extraña, esta literatura que moldeó la literatura fantástica del siglo XX, ¿no? Entonces, sí, o sea, conocían perfectamente la ciencia de su época porque sabían que ahí estaba la frontera del conocimiento. ¿Y qué hay más allá de la frontera? Pues eso es lo que les generaba terror, ¿no? La ignorancia de no saber qué hay más allá. Y fíjate que ahí vemos el paso a la modernidad, porque los románticos, los góticos, pues este es un paso adelante. ¿Sabes qué? El horror no viene de la cuestión cristiana, viene del cosmos, viene de las matemáticas, ¿no? Vamos con... Y viene de comprender al cosmos. Claro. Vamos con Santiago, por favor, Santiago, adelante. No, les doy la contra a ustedes dos, güey. Tengo varios amigos matemáticos, a mí no se me dieron esas cosas, pero lo que están diciendo no es cierto. Este güey, como lo dijo Pepe Talamantes, yo estoy con Pepe, que es como un Ronald Howard o Aleister Crowley. No, hay matemáticas, te describen. No es cierto, güey. O sea, ni siquiera sabes de lo que estás hablando, güey, y lo estás plasmando en un cuento que no lleva nada tampoco, güey. O sea, es un cuento chafo, güey. Muy chafo, güey. Muy, muy malo, güey. Yo de ahorita te digo, le doy un 5 porque me gustaron algunas cosas, algunos, digamos, variaciones que hubo en lo que era la escritura, pero como historia está perdida de nuevo. Yo creo que Algernon Blackwood, sus cosas buenas eran lo que él te escribía en los sauces, el Wendigo, cosas en el bosque, pero cuando se quería meter como este güey de John Silence, no le llegó ni a los pies ni a los talones a alguien como Sherlock Holmes, güey, porque ni siquiera te lo explicaba. Era un viejito que, a ver, cuéntame qué piensas. Ah, sí, yo creo que es esto, güey. O sea, es basura, güey. Esta es literatura basura de pulp. Oye, Chago, ¿Carnacki o Silence? Carnacki, ay, me tragué la saliva, pero prefiero, es que en realidad ninguno de los dos, güey. O sea, es literatura de pulp, güey. Literatura para que lo leas, y la gente que no comprende la ciencia, la gente que no es como Rodrigo Vidal, la gente que no es como muchos amigos que tengo que son científicos, es como que dicen, güey, lo que está diciendo de verdad, esto no me llena, güey. O sea, estoy diciendo, hay un plano superior, lo cual no es cierto, güey. La gente como yo que somos ateos, güey, es de que, güey, no me vengas con explicaciones matemáticas que tú no comprendes, porque hay un matemático que sí las comprende, güey. O sea, tú no puedes decir de que, es que hay una puerta Tíndalos, hay una puerta Ultar. No es cierto, güey. O sea, hay gente que es matemática y que te va a decir, todo lo que me estás diciendo es falso. Y yo te puedo dar con operaciones matemáticas la verdad, güey. Entonces, para mí este cuento es un señor, güey. O sea, te estoy diciendo, yo no lo entiendo. El meollo aquí del asunto fue el criado que se fue a pegar la oreja en la puerta, güey. Esto fue lo salvable de este relato, güey. O sea, el güey que quiere aprender, güey, que quiere aprender, que le dijo, yo te contrato porque tú tienes aptitudes matemáticas, filosóficas, y no sé, güey, puedes sentir a la gente. ¿Cómo le llama a la gente que cree en esto? Se me fue, pero bueno, le dijo de que
y trátalo bien y todo, y el güey fue y se pega a la puerta, yo no te voy a hablar hasta que tu criado se vaya de aquí, y el criado se fue antes de que él saliera a espantarlo a cachetadas. Esto es lo único, pero es una comedia, esto es un cuento, es una comedia. Yo estoy con Talamantes de que me recordó el único cuento de los pocos que he leído de ciencia ficción de L. Ron Hubbard, otro desertor del ejército que ahí andaba nada más en las dos guerras haciéndose como que hacía y no hacía nada. No es cierto, güey. O sea, discrepo mucho lo que dijo Rodrigo, discrepo mucho lo que dices tú. Este güey no tenía ni conocimiento matemático ni conocimiento científico. Se inventaba cosas y te las decía que eran ciertas. Y este es el tipo de charlatanes que puedes llegar a decir, era un buen escritor, pero era un charlatán, güey. Blackwood, como Howard, como mucha gente así, eran charlatanes, güey, y te avientan cosas así. Nunca le van a llegar a un Sherlock Holmes, porque nunca lo van a hacer. Sherlock Holmes te explicaba vía escrito, güey. La respuesta más sencilla es la verdadera. Y esto, güey, no, la respuesta más filosófica, más esotérica es la verdadera, güey. Entonces, pinche cuento de 5. Me gustó el criado porque el criado estaba bien tonto y quería aprender más, güey. Y esto fue lo que lo salvó. Un 5 rotundo, qué mal cuento, güey. Ojalá que nunca nos vuelvas a recomendar algo así, güey. Los primeros dos estuvieron buenísimos y este fue así de que picada total. De hecho, estoy viendo una serie que se llama Strange Angel, que te relata Ay, perdón, ya me voy a callar. Oye, Santiago, rotundo. interesante porque fíjate que tanto tú como José nos comentaron sobre el personaje del criado, que yo tampoco lo había tomado mucho en cuenta y es un personaje bien interesante. Tal vez valdría la pena saber si lo siguió desarrollando en sus otros cuentos de John Ojalá Silence. hubiera sido muy interesante porque eres tú que crees que puedes mover una pluma con tu mente y cosas así que se creían en los años 20, en los años 10, lo cual nunca pasó y nunca va a pasar. No existe, no puedes mover nada con tu mente. Eso es falso. Pero era la gente que creía que lo pudo hacer alguna vez y ojalá que encontremos un relato que ahonde más en esto, pero este en particular, o sea, es una basura totalmente. Y Bueno. sorry, Rodrigo, porque tú eres científico, pero de verdad esto no tiene matemáticas y no tiene ciencia. Sí las tiene, sí las tiene. No se preocupen. Bueno, vamos con la participación de Morgan. Adelante, Morgan. Por favor, pon un poco de moderación aquí. No hay moderación, debo decir. Ya dijeron todo lo que iba a decir, así que no tengo nada. Hasta Santiago habló de la serie esa que iba a mencionar, pero bueno. La serie se llama Strange Angel y habla de Crowley y habla de la época de la guerra y de cómo hacer cohetes. Está muy entretenida, no está tan súper guau. Pero les gusta el misticismo y les gustó bastante John Silence, véanla. John Silence es un maldito engreído que sabe todo. O sea, lo vio entrar, oh sí, tengo las respuestas que necesitas, ya te leí la mente, ya sé tu problema. O sea, y está bien gracioso, me dio mucha risa la entrevista porque era como que, sí, tal vez no sepas esto y esto y esto. Sí lo sé. Oh, qué gran alivio hablar con alguien que esté a mi nivel, súper inteligente, súper sensible. Por favor, quiero vomitar. Pero estuvo algo entretenido. Morgan, creo que este personaje ha sido tan odiado como el de Bram Stoker, ¿te acuerdas de las patas? Sí, pero haz de cuenta, o sea, Carnacki es bien risorio, todo lo que leímos es fantasioso y ridículo. Me da risa como dijeron Scooby-Doo. Y luego, o sea, también es un investigador, pero no hace nada más que escuchar a la gente. O sea, la otra vez que leímos el otro relato también era un tipo que llega y le cuenta todo. Sí es un psicólogo. O sea, no va y investiga, no va al lugar. No de más acción, ¿no? Sí, no tiene nada, solo está ahí oyendo y luego algo demuestra que lo que le dijeron es verdad. O sea, el tipo estaba ahí con el sombrero y el paraguas, o sea que
sí había una persona ahí y sí se fue a viajar por las dimensiones, ¿no? Y en el otro, en el del antiguas brujerías, o sea, era como que él habló al hotel y ahí estaba la maleta del otro. Esa es la prueba de que todo es verdad. Pero en realidad nunca va y investiga, por eso me cae mal. O sea, es como que, ok, cuéntamelo todo. No, hombre. O sea, sí me recordó a los sueños en la casa de la bruja. Eso es lo que me gustó. Nada más lo que hablaban de la cuarta dimensión está muy padre. Pero fuera de eso está, no sé, chistoso. ¿Qué calificación le das, Morgan? Yo le di 7. O sea, no se me hizo súper mal, pero me dio mucha risa eso de que fueran tan engreídos. Va, pues no les ha ido muy bien a los investigadores del oculto aquí en nuestro círculo. Vamos con Octavio. Adelante, Octavio. Sí, mi comentario era para Rodrigo, que está alabando las virtudes científicas de este relato. El motivo de crítica que tenía Lovecraft para Hernum Blackwood era porque decía que Blackwood metía demasiado de las jaladas que veía en sus órdenes esotéricas, en sus relatos. Y este es un ejemplo de ello. Él pertenecía a la orden hermética de la Golden Dawn. Por ahí creo que es una de las ramas estas que se originaron de una disensión que hubo con lo de Aleister Crowley, y algo de la filosofía, no voy a entrar en detalle, es muy extenso ese rollo, pero algo del modo en el que ellos apoyan sus descubrimientos es a través de la ciencia. Por eso el esoterismo a veces se le conoce como pseudociencia. Si de esos ensayos, muchos ensayos de personas como Crowley, como Kenneth Anger, por ejemplo, usan mucho concepto científico para legitimar sus observaciones o sus descubrimientos, y utilizan también la no comprensión de estos conceptos como justificación o validación, legitimización de sus ideas. Dicen, si tú utilizas un microscopio para ver para ver las cosas más grandes, para ver ese universo que no podemos ver a simple vista, yo utilizo mi pensamiento para trascender este velo y ver más allá de lo que hay, y es tan buena herramienta como la tuya, y no puedes decir que la mía no sirve. Obviamente estamos hablando de algo pues completamente ridículo desde un punto de vista racional. Sin embargo, pues es un modo de ilustrar cómo defienden sus ideas. Entonces, sí puede haber conceptos matemáticos que pueden ser acertados. Sin embargo, hay indicios en el relato acerca de que el objetivo no es presentar o dar a conocer un conocimiento científico a la masa. De hecho, está muy clarito ese énfasis que tiene hacia la mitad del texto acerca del estado espiritual, de la condición espiritual, del desarrollo interno, de cómo es algo que está más allá del mundo en la etapa presente de nuestra evolución, del estado mítico del ser, de la trascendencia. Eso es esotérico al 100%, son conceptos de la rama en la que él estaba. Ese es el objetivo que tiene Blackwood en este texto. Por eso no se preocupa de la forma, por eso es un texto mediocre hasta cierto punto y se cae al final, porque a él no le interesa el cierre. El mensaje importante del texto para Blackwood está en esa parte central, donde está hablando acerca de trascender la visión que tenemos para encontrar al nuevo hombre que es capaz de ver la realidad tal cual es, de trascender. Entonces, vaya, pues ese es el objetivo. Por eso discrepo un poquito con su opinión, Neto, con la de Rodrigo, porque no es un texto científico, no es un texto donde está hablando acerca de la disciplina científica que lleva el descubrimiento, sino está hablando acerca de cómo se da por azar un descubrimiento que se apoyó a lo mejor con ciertos conceptos científicos como lo hacían en estas órdenes, pero que no tiene nada que ver con la ciencia,
que es pseudociencia al final de cuentas. Y bueno, sí hay ejemplos muchos acerca de esto. De hecho, muchas veces esto se confundió con ciencia. Está el caso de Jack Parsons. Ahorita que esta Morgan mencionó la serie esta y lo de desarrollo de los cohetes espaciales, Jack Parsons era un científico que creía plenamente en las ideas de Crowley. Entonces, estaba buscando a través de su ideología el lograr poner un cohete en la luna. Gracias a esa superchería, el güey explotó. Aunque sí logró hacer un gran avance, como quiera, en eso. Pero ese avance no fue dado por la mujer escarlata de Crowley, a pesar de que se rodeó por mujeres escarlatas también, o por los excesos de drogas, opio, etcétera, etcétera. Lo logró al dejar de lado eso y aplicarse a fundamentos científicos. Pero pues bueno, ese es un ejemplo en la vida real de cómo se intercruzan, pero en este caso el objetivo es otro, no es apoyar la ciencia. Por eso estoy en contra ampliamente de lo que dijo Rodrigo. Me gustó el texto, de hecho, es divertido. Yo les quería recomendar una película, me olvida el nombre, dejen ver si la encuentro rápido en ¿cómo se llama? En Google. También, así que está. Es una película es de Dinamarca. Se llama El hombre que pensó vida, The Man Who Thought Life, de alguien llamado Jens Raven, que está basado en una novela del 38. La película es del 69, es ciencia ficción. Como dice el relato, o como dice el título, es acerca de un güey que es capaz de crear vida a través del pensamiento, mediante la aplicación de conceptos similares a los de Crowley, trascendencia del pensamiento y entrar a dimensiones un poquito raras. Lo que él está haciendo, o de qué trata la película, es acerca de que para lograr esto requiere una capacidad de concentración, que esa es la otra clave que nos da Silence en este texto para resolver el problema o la enfermedad que tiene por ahí este Smudge, es concentrancia. Pues bueno, lo que quiere el personaje de esta película es que se le amplíe su concentración para efectos de poder crear una vida humana perdurable. Pero, al final de cuentas, se trata de la aplicación de conceptos esotéricos a un tema de ciencia ficción en una película muy interesante y muy poco conocida. Entonces, perdón por si la pueden checar, debe de estar por ahí fácil de encontrar en internet. Y otra cosa que tiene que ver con la cuestión de los viajes, les quisiera recomendar un escritor español, Juan José Millás, que tiene un texto que se llama Trastornos de Carácter, que es acerca de un tipo, sí, que también encuentra el medio de viajar distancias desde su casa, de un modo, pues, divertido, podríamos decirle. El texto no tiene nada que ver con la ciencia ficción, es meramente fantástico, pero pues es uno de esos que se podrían leer para complementar esto. Y bueno, pues bueno, ese era el comentario. Digo, a mí sí me gustó el relato, pero no es lo mejor de Blackwood. También comparto un poquito del criticismo que tenía Lovecraft al respecto de la inclusión de temas esotéricos disfrazados como ciencia, como este caso. Entonces le voy a dejar un 6. Muchas gracias por tus comentarios, Héctor. Muy interesante todo eso que nos comentas y las obras que nos sugieres. Fíjate que me pusiste a pensar mucho con la idea esta que nos das del nuevo hombre, ¿no? Que puede trascender y que a través de la concentración puede crear vida. ¿Sabes? Me recordaste mucho a un cuento genial del maestro Borges. No sé si lo conozcan, se llama Las ruinas circulares, que es un cuento en donde una especie de demiurgo se concentra muchos días, está concentrándose porque está creando un hombre, está creando un ser, y lo cuida y el ser se desvanece y se deshace y él necesita concentrarse más en unas ruinas circulares y por fin cuando logra crear a un hombre verdadero que pueda pensar y pueda caminar, es cuando le cae el 20 que tal vez él también ha sido creado por otro hombre que está más abajo concentrándose y pensando en él. Es una idea hermosa, Las ruinas circulares del maestro Borges, que no es horror, pero de verdad deberíamos leerlo aquí. Bueno, vamos a cerrar los comentarios con el comentario de Ramón. Por favor, adelante, Ramón. Es un poco para reforzar lo que dijo Rodrigo y lo que dijo Ernesto. No es que esté en contra de lo que Octavio y Talamantes han apuntado, o Santiago. Yo no soy matemático, yo no soy científico, pero
lo que dijo Rodrigo es interesante en este sentido. Dijo en su intervención, es un cuento de ciencia ficción. Y creo que esa es la clave. No es un ensayo, no es divulgación científica, no es un tratado de matemáticas o geometría no euclidiana. Estamos ante un cuento. No sé si de ciencia ficción o no. Vamos a decir que sí. Pero es ficción narrativa. Entonces, en la ficción no se requiere decir la verdad. Se requiere ser verosímil, que no es lo mismo. Se requiere crear un mundo como el demiurgo de las ruinas circulares que parezca real, como en Tlön Orbiter, en otro cuento de Borges. Pero no quiere decir que estés creando algo verídico, ¿no? No quiere decir que realmente tengas que llevar el discurso científico a sus últimas consecuencias. De eso no se trata la ciencia ficción. Por más dura, hablando de ciencia ficción, que sea la ciencia ficción, dura significa en general para los que leemos el género, la ciencia ficción más apegada al conocimiento científico actual. La extrapolación está muy anclada en lo que sabemos de la ciencia actual. Por más dura que sea la ciencia ficción, no deja de ser una obra de ficción. Punto. Así de sencillo. ¿Qué tanto me alejo de la ciencia actual o qué tanto me alejo del conocimiento matemático actual? Pues no lo sé, pero me parece verosímil. Las críticas que le puedo hacer al cuento, pues más bien para mí, que soy escritor y lector, van más allá no van de la mano de si la matemática ahí es válida o no es válida, porque yo no soy matemático. Van más de la mano de si es verosímil el discurso narrativo que me está proponiendo o no, si existe este pacto o complicidad de la que hablaba Samuel Coleridge, el pacto de suspensión de la incredulidad. Eso es lo que me interesa. Por eso a mí no me parece lógico ni verosímil que una banda callejera toque Tannhäuser una y otra vez. Por eso no le pongo 10, le puse 9. Pero todo lo demás pues, no me parece relevante porque, insisto, no me parece justo, si es que se puede hablar de justicia en estas cosas, que lo juzguemos como un como un texto de divulgación científica, cuando no es un texto de divulgación científica. Rodrigo, que sí sabe de ciencia y que es matemático, bueno, sabe más de matemáticas que un servidor, dice que le pareció muy verosímil, tanto que le gustó como un texto de verdadera ciencia ficción. Yo no puedo llegar a eso, pero en general me pareció bastante verosímil, salvo los detalles que ya mencioné. Entonces, juzguémoslo como un texto de ficción narrativa, no como lo que no es, porque no es divulgación científica ni un tratado sobre matemáticas. ¿Y lo de Tannhäuser? ¿Qué tiene lo de Tannhäuser? ¿De qué trata? Perdón, la ópera. Bueno, es una ópera cuyo libreto Luis Abadí, amigo de Guadalajara y también escritor, que es amigo del Círculo también, comentaba, es que Tannhäuser tiene otros significados más profundos. No sé a qué se refiere exactamente, pero el libreto de Tannhäuser es bastante esotérico. Es la historia de un guerrero que está persiguiendo un ciervo y se adentra en la Selva Negra, en un bosque de Alemania, y se encuentra con una cueva y entra a la cueva y llega al inframundo, al mundo de los muertos, donde hay unas chamaconas ahí muy amigables, no tan muertas como uno pensaría. Venusberg, ¿no? Bueno, pero la ópera es muy larga, pero tiene que ver con el otro mundo, tiene que ver con el mito de Orfeo y Eurídice, pero en versión alemana germánica, ¿no? Entonces, no sé si a eso se refería Luis Abadí, pero sí, el tema de la ópera es un tema esotérico, el tema de Orfeo y de Eurídice, pero en tono alemán. Vamos a ponerlo así. ¿Ya? Sí, decía Abadí que es el tema central de la obra de teatro Tannhäuser de Crowley, inspirada en la obra mencionada de Wagner. Pues para cerrar este relato, fíjense que muy interesante los comentarios de todos, creo que nos alimentamos. Pienso que a veces es bueno confiar en los demás, en las personas que integramos este círculo, porque pues todos sabemos de cosas distintas. Yo confío mucho en Rodrigo cuando habla de ciencia, porque él es científico.
así como confío mucho, por ejemplo, cuando Ramón comenta de historia o de leyes, porque sé que es abogado y sé que sabe mucha historia. Igual cuando Octavio o Talamantes comentan de literatura, yo sé que saben mucho de literatura. Hay que confiar también un poquito en todos nosotros y seguimos alimentándonos y creciendo, porque pues de eso se trata, de que todo el mundo nos dé algo para que crezcamos y siempre salimos viendo más cosas en el relato de lo que no habíamos visto y eso siempre es bien padre, ¿no? Vamos a acabar este relato aquí, pero bueno, queremos decirles que nos vemos el próximo viernes con más cosas. Vamos a tener un evento el 25. Morgan nos va a platicar un poquito de Nictelios, del concurso también de cuentos. Sí, bueno, tenemos la premiación el sábado 19. Por ahí vamos a grabar un videito con los ganadores. Y el 25, el viernes, vamos a tener una reunión navideña para contar historias de fantasmas y revivir esa costumbre victoriana. Hay que preparar sus historias de fantasmas. Y bueno, no olviden que siempre vamos a ser muy felices celebrando la literatura, celebrando el horror, que es lo que nos gusta aquí, el weird, como quieran llamarle, el dark fantasy, lo que sea. Lo que nos hace felices es celebrarlo y sobre todo convivir y compartir, que es lo más importante, compartir entre nosotros porque así todos crecemos y pues a darle a lo que nos gusta. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos prontito.